Bien, ¿qué tal? Bueno, vamos a empezar a trabajar con ANOVA, ¿sí? El análisis de la varianza. Para esta parte voy a seguir el libro de Rice, ¿sí? Básicamente estoy haciendo lo mismo con la misma anotación que está ahí, ¿sí? Así que si lo quieren revisar de ahí también está bien y también para que puedan guiarse un poco. Les cuento un poco, primero arrancamos con ANOVA de una vía, ¿sí? O de un factor. Esta prueba es una generalización de la prueba T de comparación de medias. Sí, de hecho hay un ejercicio en la guía que les pide verificar eso, que ustedes hacen la prueba de comparación de medias, después hacen ANOVA y les da lo mismo, así que eso es algo que se puede verificar aunque sea en ese ejemplo. Y la idea es que como es una generalización, no solo vamos a comparar dos medias, sino que comparamos más de dos. ¿Sí? Entonces ahí tengo I en total y medias, que estos son I tratamientos. En total y bajo la hipótesis nula, las medias de los I tratamientos son todas iguales. ¿Sí? Bajo la hipótesis alternativa, al menos alguna de ellas es distinta. ¿Sí? Podrían ser todas distintas, con que una sea distinta ya me alcanza, así que sé que al menos una de ellas es distinta. ¿Sí? Eh, Recuerden que en ANOVA yo lo que hago es comparar medias, si no se dejen engañar por el nombre, si el nombre se llama análisis de la varianza porque lo que vos usás para comparar las medias son las desviaciones, si ahí aparece la varianza, pero lo que estás haciendo siempre, las hipótesis son siempre que todas las medias son iguales versus que al menos una es distinta. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo luce esto? Vamos a tener una tabla de este estilo, ¿sí? En donde están todos los tratamientos, esto es uno, 2 y, porque hay I tratamientos en total. ¿Qué es un tratamiento? Piensen que los tratamientos son las regiones del país, ¿sí? Entonces, bueno, depende cómo lo clasifiquemos, hay seis regiones en el país, supongamos, ¿sí? NEA, NOA, Patagonia, región Pampeana, Gran Buenos Aires y Cuyo. Creo que no me olvidé ninguna, pero bueno, piensen de esta forma, si hay hay seis regiones del país o las que sean, ¿sí? Y lo que vos estás midiendo es eh, el ingreso en esas regiones del país. Entonces tenés una muestra total de tamaño n, que acá está, ¿sí? Pero bueno, algunos elementos de la muestra corresponden a la Patagonia, otros elementos de la muestra corresponden a Cuyo, otros elementos de la muestra corresponden a Capital y Gran Buenos Aires, ¿sí? O sea, tenemos como dividida de esta forma en cada tratamiento toda esta muestra total. ¿Sí? Lo que estoy haciendo acá a fines de exponer mejor cómo funciona esto, estoy suponiendo que en cada región del país tenés una muestra de tamaño J. ¿Sí? Entonces todas las muestras son de tamaño J, entonces tengo en total 6 por J observaciones. ¿Sí? Esto no pasa nada si no son todas de tamaño J. De hecho, en los ejercicios no necesariamente esto sucede. Eh, pero bueno, si no son todas del mismo tamaño, es un poco más molesta la anotación, más todavía, porque tengo que tener cuidado de sumar eh, hasta el elemento S. En cambio acá siempre sumo hasta J y me despreocupo de eso. ¿Sí? Entonces nada, si está desbalanceado no pasa nada, se trabaja igual. A los fines de exponer y que sea un poco más cómodo, acá vamos a pensar que tenemos la tabla toda balanceada, entonces en cada región del país hay 100 observaciones, ¿sí? Entonces 100 en esta, 100 en la otra región y en total tengo 600 observaciones. ¿Sí? Entonces lo que mido, esto sería por ejemplo el primer elemento de la muestra de una persona que vive en Patagonia y le pregunto el ingreso. Otra persona que vive en Patagonia le pregunto el ingreso. ¿Sí? Esta de acá es una persona que vive en Cuyo y le pregunté el ingreso, ¿sí? Y es la variable respuesta, que en este caso estoy ejemplificando con qué es el ingreso. Pero bueno, nosotros tenemos medido esto, sabemos el ingreso de las personas que tengo en la muestra y en qué región están. Entonces podemos armar esta tabla que medio que clasifica todo, ¿sí? En base a esto defino unas cuantas cosas. Primero, los promedios dentro de cada región. Y raya 1, que es el promedio de la región 1, y raya 2, que es el promedio de la región 2, y raya I, que es el promedio de la región I.
¿sí? Que es lo que está definido acá. Sí, que es agarrar cada columna de esto, sumar y dividir por j, que es el tamaño total, o bueno, la cantidad de observaciones que tenés en cada columna es j. ¿Sí? Y también voy a definir esto, que es la gran media, que sería el promedio total. ¿Sí? Entonces, por eso aparece la doble suma acá. Suma todo y dividí todo por n. ¿Sí? Entonces acá es el promedio total. ¿Y cuál es la idea del análisis de la varianza? La idea es, bueno, comparar estos, vamos a encontrar una manera inteligente de comparar estos promedios de cada región con el promedio general, y si son muy distintos, rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Eso es lo que queremos hacer, pero hay que tener cuidado, o sea, no los puedo comparar directamente, tengo que hacer una cosa en el medio, que ahora vamos a ver cómo lo hacemos, pero un poco la idea es esa, ¿sí? Por eso es que tuve que definir el promedio total versus los promedios de cada región, porque voy a mirar esas diferencias. ¿Sí? Bien, bueno, ahí tenemos cómo interpretar la tabla y estas medidas que ahora van a ir apareciendo. ¿Sí? Ya hablamos que vamos a trabajar con, al menos para exponer acá, con que todas las muestras son de tamaño J. Y acá tengo otra forma de pensar el análisis de la varianza, que es muy... Nada, me sirve un montón porque después aparece en regresión, así que me viene bien introducirlo acá y de hecho está bueno para ya empezar a pensar en eso. Eh, lo que tengo acá es que mi variable respuesta va a ser, ¿se acuerdan que siempre podíamos hacer esto? O sea, medio que podíamos decir, bueno, en algún momento lo hicimos, dijimos siempre que tenés una observación XY, la puedes pensar como la media más algún error. ¿Sí? Esto en algún momento hicimos a modo de ejemplo. Entonces, si vos medís 1,50 m, eso es la media de las alturas poblacional, que será 1,65, menos el error para llegar a 1,50. Sí, y eso es lo que estoy haciendo acá. Sí, el ingreso de la persona J que está en la región del país, no sé, Capital y Gran Buenos Aires, va a ser el ingreso promedio de esa región, que llamé MUI, más el error que le corresponde a esa persona. Sí, estoy haciendo básicamente la misma cosa. Y este ingreso promedio de la región Capital y Gran Buenos Aires, o de la región que sea, lo puedo pensar como mu más alfa i, donde mu es el ingreso promedio poblacional de la población, ¿sí? Y alfa i es lo que se desvía, ¿sí? O sea, cuánto más ganan en promedio las personas que viven en capital relativo al resto del país. ¿Sí? Entonces el alfa i sería como, o sea, como que vuelvo a hacer esto una vez más, pensándolo en términos del ingreso promedio del país, que es este mu, y el alfa i, que sería el diferencial de cada región. ¿Sí? Entonces los alfa i podrían ser distintos. Lo que seguro va a pasar es que los alfa i suman cero. ¿Sí? O sea, pensamos a estos alfa i como, bueno, a veces es un poquitito más, a veces un poquitito menos, pero suman cero, o sea, por cómo lo definimos eh, lo definimos de esta forma. Si esto es una normalización y lo que vamos a pensar es, bueno, vos tenés el ingreso del país y tenés que las regiones ganan siempre relativo, en promedio un poquitito más o un poquitito menos que el promedio del país. ¿Sí? Entonces esta normalización me dice los alfa i deberían sumar cero, ¿sí? Y acá el comentario es, recuerden que las hipótesis la hipótesis nula era que todas las medias coincidían. Eso es lo mismo que decir que todos los alfa i son cero. ¿Sí? O sea, que todas las medias coincidan quiere decir que ninguna región tiene un diferencial distinto del promedio del país. ¿Sí? Que eso lo pueden verificar acá. Si todos los alfa i son cero, esto tiene que ser lo mismo. ¿Sí? Mu es igual a mu y son todas iguales. ¿Sí? Así que esto es una forma alternativa de plantear la hipótesis nula. ¿Sí? Son equivalentes las dos. Bien, seguimos. ¿Por qué se llama análisis de la varianza? ¿Sí? ¿Dónde es que aparece la varianza si todavía estamos hablando siempre de medias? Entonces, lo que vamos a hacer es basarnos en la siguiente identidad que ahora vamos a mostrar. Tenemos que la suma de cuadrados totales, que es esto que ahora hablamos, siempre se puede descomponer como la suma de cuadrados dentro de la región más la suma de cuadrados entre las regiones. ¿Sí?
Antes que veamos que esto es cierto, lo que vamos a hacer es eh, pensar un poco qué significa la suma de cuadrados totales. Sí, la suma de cuadrados totales esto es la doble suma porque lo que estás haciendo es sumar todo, o sea, toda la tabla, entonces por eso es que aparece la doble suma. En realidad en todas hay doble suma, acá también, ahora explicamos por qué no aparece, pero siempre es doble suma en esto. Entonces a cada elemento de la muestra le resto la gran media y elevo eso al cuadrado. ¿Sí? Eso es la variabilidad total que yo tengo en la variable. Si está al cuadrado para que no se compense. Y bueno, esto es toda la variabilidad que hay en el ingreso en todo el país, ¿sí? En tu muestra. ¿Sí? Entonces tengo la doble suma de a cada observación, lo que haría es a cada una de estas le saco el promedio de la gran media y sumo eso. ¿Sí? Como calcularíamos una varianza. Y ahí es donde aparece el nombre de este método. ¿Sí? Y bueno, esta suma de cuadrados totales, que es la variabilidad total que vos tenés en el ingreso en todo el país, se puede descomponer como la variabilidad que se corresponde solamente dentro de cada región. ¿Sí? Entonces lo que haces, fíjate lo que está acá, es a cada observación sacale el promedio de la región y suma eso. Y después suma entre regiones también, sí, pero, o sea, a cada observación lo que hago, por ahí en la tabla se ve bien, a esta le saco el promedio de esa región. A este I22 le voy a sacar el promedio de esa región, que es el que está acá abajo. ¿Sí? Entonces acá a cada observación le resto el promedio de la región en donde está esa observación. ¿Sí? Elevo eso al cuadrado y sumo. ¿Sí? Sumo para todas las observaciones que son los J y también para todas las regiones después, cuando termine. ¿Sí? Eso es la variabilidad que se debe o que se corresponde a estar dentro de esta región. ¿Sí? Si yo estoy en el NOA, la variabilidad es tanto. ¿Sí? Eso es lo que me corresponde a mí por estar en el NOA. Y bueno, si sumo esas, las del NOA, la del NEA y todas las regiones, las 6 regiones que están por acá, tengo toda la variabilidad que pude capturar que se corresponde dentro de los grupos. ¿Sí? Y acá tengo la variabilidad que hay entre grupos. Entonces, fíjense qué es lo que comparo acá. Comparo el I raya de cada grupo con el I raya general, el doble raya. ¿Sí? Entonces, lo que voy a comparar es este I raya 1 con este de acá. ¿Sí? Y hago la diferencia y al cuadrado y sumo. Acá también tengo doble suma, pero la suma que tiene el límite j, como es siempre lo mismo, o sea, como lo que está sumando no depende de j, sale, y por eso es que pude simplificar un poco. ¿Sí? Pero siempre hay doble suma en estas cosas, acá solo se me simplificó. ¿Sí? Y esta es la variabilidad que se corresponde a que los grupos son distintos entre sí. ¿Sí? Entonces, lo último que tenemos acá es la variabilidad que se corresponde al hecho de que las regiones son distintas entre sí. ¿Sí? Entonces, yo siempre puedo descomponer a la variabilidad total de estas maneras. ¿Cuál es la idea del test? ¿Sí? ¿Cuál es la idea? Si, si la hipótesis nula es cierta, entonces la suma de cuadrados entre tiene que ser cercana a cero. ¿Sí? Si fuera cierto que todas las medias de cada región coinciden entre sí, entonces la variabilidad que aparece entre grupos, o sea, no debería haber variabilidad entre los grupos. ¿Sí? Porque si fuera cierto que todas las medias coinciden, yo no debería haber diferencias entre los grupos. ¿Sí? Entonces, esta es la idea del análisis de la varianza. Si la hipótesis nula es cierta, la suma de cuadrados entre distintas regiones o entre grupos debería ser cercana a cero y todo es variabilidad dentro de cada grupo. ¿Sí? Porque es todo lo que queda en esta parte. Nada, una vez que aquel término se me hace cero, queda solo el primer término. Sí, entonces esto es lo que nosotros querríamos verificar si la hipótesis nula fuera cierta. Sí, dicho de otro modo, si yo encuentro que la suma de cuadrados entre los grupos es lo suficientemente grande, porque siempre es positiva, así que es lo suficientemente positiva, entonces puedo rechazar la hipótesis nula y hay al menos alguna región que tiene un promedio poblacional distinto. ¿Sí? Eh, entonces, me queda verificar que esta identidad es cierta, que ahora lo hacemos,
Y también me queda hablar de los grados de libertad. Noten que esto es como estimar las varianzas. Acá, para calcular esta suma de cuadrados total, yo tuve que estimar la gran media, así que esto tiene n-1 grados de libertad. ¿Sí? Como siempre sabemos, para estimar una varianza tenemos eso. Para estimar esta de acá, tuve que estimar muchas medias. Tuve que estimar una por cada tratamiento. Entonces esto tiene n-i grados de libertad. Y bueno, por diferencia, esto de acá debería tener i-1 grados de libertad para que esto sume. ¿Sí? Entonces n-i más i, se cancela la i y queda el -1. ¿Sí? Que está bien. Acá los grados de libertad, porque noten que lo que están haciendo acá es que están considerando al i raya i, ¿sí? La media de ese tratamiento como una observación y tuviste que estimar, por eso es que tenés i observaciones en total, en este caso del segundo término, y para calcular esta suma de cuadrados tuviste que calcular la gran media y por eso es que perdiste una de estas. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los grados de libertad que después van a aparecer a la hora de armar el estadístico de prueba. ¿Sí? ¿Cómo es que yo verifico esta identidad? Lo que voy a hacer es partir del lado de la izquierda, ¿sí? Y voy a sumar y restar dentro del paréntesis i raya i, ¿sí? El promedio del coso, del tratamiento i. ¿Qué hago después de eso? Desarrollo el cuadrado. Los términos que están al cuadrado acá están perfectos porque son los que tienen que quedar. Lo que tengo que mostrar es que el término cruzado es 0. ¿Sí? Así que hacemos eso, mostramos que el término cruzado es 0 y ya tenemos la identidad. ¿Sí? Entonces, lo que voy a tener es doble suma. Voy a tener y y j menos y raya i. ¿Sí? Ahí ya resté 1 y acá me queda y raya i menos i doble raya. ¿Sí? Sumo y resto esto. ¿Sí? Desarrollan el cuadrado. Lo que les va a quedar es el primer término al cuadrado, que es el que está acá, así que está ok. Les queda el último término al cuadrado, que es el que está acá al final. Después la j sale porque está sumando j veces lo mismo. ¿Sí? Y me voy a concentrar en el término cruzado, el que tiene dos veces el primero por el segundo, porque ese es el que yo necesito mostrar que efectivamente es 0. Entonces me concentro en el término cruzado, me queda dos veces la suma de, bueno, la doble suma del primero por el segundo. Este es i doble raya. ¿Sí? Noten que este factor de acá no depende de j, así que puede salir fuera de la suma de la primera. ¿Sí? Entonces, ¿qué estoy haciendo acá? Estoy mostrando que el término cruzado es 0. Entonces puedo sacar esto de acá fuera de la suma, de la primera suma, la otra no voy a poder, pero bueno, al menos algo pude. Esto queda i raya menos i doble raya, y esa la primera suma es la que está afuera, es la de i, y acá me queda la suma por la suma, esto es j, y j, que es cada observación, menos i raya a esto, menos el promedio de tratamiento, ¿sí? Entonces, ahora lo que voy a mirar es un poco esto de acá. La suma, a ver, distribuyo esta, la suma de eso que está ahí es j veces i raya el promedio. Sí, la suma, a ver, ¿qué estoy haciendo acá? Recordar que la suma de los xy es n veces x raya. Estoy haciendo lo mismo pero con otros símbolos. En lugar de i tengo j. ¿Sí? En lugar de x tengo esta cosa, y. Y el otro también estoy sumando menos j veces i raya i. Esto es una i. Entonces esto de acá me termina dando 0 y bueno, por lo que sea me va a dar 0.
Sí, lo que pude hacer acá es mostrar que ese término cruzado se va a anular y efectivamente la identidad que nosotros usamos para el análisis de la varianza es correcta. Sí. Bien, bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es ver cuál es el estadístico de prueba y ahí vemos cómo funciona esto del análisis de la varianza. Vamos a pensar lo siguiente. Voy a empezar con la suma de cuadrados entre grupos, ¿sí? Que es esto que está acá, el último término que queríamos que fuera cercano a cero. ¿Sí? Si yo agarro la suma de cuadrados entre grupos y lo divido por la varianza poblacional, esto tiene distribución chi cuadrada con i menos 1 grados de libertad. Por eso había anotado los grados de libertad. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Por qué? ¿Sí? Recordar, lo que estoy haciendo acá es eso, ¿se acuerdan que siempre decíamos, bueno, n-1 veces s cuadrado sobre sigma al cuadrado tiene chi cuadrado, distribución chi cuadrada con n-1 grados de libertad? Acá aplica lo mismo. Si tengo una suma de cuadrados, que es todo esto de acá arriba, lo estoy dividiendo por la varianza de verdad, la poblacional, eso va a tener una distribución chi cuadrada, ¿sí? ¿Qué estoy usando acá? Necesito que la población sea normal para poder hacer esto. ¿Sí? Entonces esto es algo que funciona en poblaciones normales, pero funciona bien incluso si no estás en población normal, pero más o menos las cosas se comportan bien, sigue andando. ¿Sí? Y ahora voy a hacer lo mismo para la suma de cuadrados dentro de los grupos. ¿Sí? Lo mismo argumento, si esto yo lo divido por la varianza poblacional, voy a tener una distribución chi cuadrada, y los grados de libertad asociados a esa suma eran n menos i, si no me equivoco. ¿Sí? Suma de cuadrados dentro de los grupos, que acá está. ¿Sí? Y el estadístico de prueba va a venir, a ver, ¿cuál es el problema de estos estadísticos de acá? El problema de esto es que no conozco la varianza poblacional, entonces no lo podría usar como estadístico de prueba esto que está acá. Pero, por suerte, si yo los divido estos dos, si hago el cociente de estos dos, los sigma al cuadrado se cancelan. ¿Sí? Y a su vez, si a cada chi cuadrado la divido por sus grados de libertad, me aparece una distribución f. ¿Sí? Entonces acá estamos usando la definición de distribución f, que era el cociente de dos chi cuadradas que a su vez estaban divididas por su grado de libertad. ¿Sí? Entonces voy a tener una distribución f que va a ser la suma de cuadrados entre los grupos dividido por sus grados de libertad, que son i menos 1, dividido por el sigma al cuadrado, se va a cancelar cuando haga el cociente, la suma de cuadrados dentro de los grupos dividido por sus grados de libertad, que son n menos i. ¿Sí? Y esto es una f que tiene distribución f con i menos 1 grados de libertad en el numerador y n menos i grados de libertad en el denominador, ¿sí? Que es la chi cuadrada de abajo. ¿Sí? Entonces tengo una distribución f que es de esta forma, y yo voy a rechazar la hipótesis nula si la suma de cuadrados entre grupos es lo suficientemente distinta de cero. ¿Sí? Entonces siempre rechazo hacia la derecha. Si acá tendré un nivel de significatividad alfa que me van a dar, acá voy a tener un valor f crítico, y lo que voy a hacer es esta cuenta y comparar a ver si me dio lo suficientemente distinto de 0 para ver si puedo rechazar la hipótesis nula. ¿Sí? Entonces, básicamente, esto es el análisis de la varianza. Recuerden cómo es que hicimos, que mostramos esto del término cruzado. Sí, es un poco de álgebra y trabajar un poco con eso. También lo que está bueno acá es siempre tener bien presente la igualdad de esta y cuáles son los grados de libertad asociados. ¿Sí? Y también la intuición de que nosotros habíamos dicho, bueno, ¿cuál es la idea? Si la hipótesis nula es verdadera, esto de acá tiene que ser cero. Porque eso después me ayuda a pensar cómo es el estadístico de prueba. Si pongo la suma de cuadrados entre grupos arriba, que es lo que yo sé más o menos que debería ser cercano a cero si la hipótesis nula es cierta, y ahí puedo armar la distribución f normalizando por la otra suma de cuadrados, ¿sí? Que es la que está abajo. ¿Sí? Bien, y eso es todo por el ANOVA de una vía o de un factor. ¿Sí?
Dicho esto, también tenemos, a ver, esta metodología es, la clave es esto, esta descomposición de la varianza aparece en todos lados, y entonces se pueden armar modelos más complejos y vos siempre vas a poder descomponer la varianza entre una parte explicada y otra parte que no está explicada. Sí, eso siempre se puede hacer, y de hecho, una generalización un poquitito que quiero comentar acá brevemente es el ANOVA de dos vías o dos factores. O dos factores, sí, que acá tengo la tabla. La idea es que tenés como simultáneamente dos cosas, que ahora lo vamos a comentar. Sí, tengo, por ejemplo, el primer factor puede ser la región del país. La variable respuesta sigan pensando que es el ingreso. El segundo factor puede ser el nivel educativo. Sí, nivel 1, nivel 2, nivel 3, etcétera, y la región del país, nada, las regiones del país que ya venimos trabajando. Y en cada celda, entre comillas, de esta tabla tenemos una muestra. Si acá hay una muestra, hay muchas personas hay muchas personas en el NOA que tienen primaria completa. ¿Sí? Hay muchas otras personas que están en Capital y Gran Buenos Aires que tienen secundaria completa. ¿Sí? Y no sé, hay muchas personas, o bueno, unas cuantas personas, no sé cuántas, pero tengo una muestra en cada celda, eso es lo que quiero decir. Entonces tengo una muestra de personas que viven en la Patagonia y tienen universitario completo. ¿Sí? Y el mismo análisis puedo hacer como lo hice anteriormente. De hecho, acá lo más conveniente es escribir la ecuación, que voy a tener, es un poco molesto con los subíndices, sí, pero voy a tener como una media general, ¿sí? Algo que se corresponde a lo mismo que teníamos antes, a la región del país, algo que se corresponde al nivel educativo, ¿sí? Y también voy a tener algo que se corresponde a alguna interacción entre las dos. ¿Sí? Este sería BK. ¿Sí? Entonces acá tengo delta y K. Y bueno, después tengo el error, que eso siempre aparece porque cada observación puedes pasarte un poquitito, así que eso lo tenés. Entonces IJK. ¿Sí? Entonces, dicho esto, a ver, este es un término de interacción entre los dos factores, entre la región del país y el nivel educativo, ¿sí? Porque puede ser que haya como efectos que se potencian, ¿sí? Si vos estás en la región más rica del país y además el nivel educativo más alto, no es solo la suma de los dos, por ahí un poco más. O por ahí, además en lugar de potenciarse, como que no rinde tanto las dos al mismo tiempo. Entonces eso es lo que querés captar con ese término de interacción, ¿sí? Y un poco la idea acá, sí, es que vos podrías testear varias cosas. Podrías testear que los alfa i son todos iguales a cero, que los beta i son todos iguales a cero, o que los delta, esto sería beta j, perdón, delta y k, ahí está, son iguales a cero. Y ahí lo que vas armando en esto, lo que haces es, de una manera muy similar a la que hicimos nosotros en el caso más sencillo, separar la varianza entre cada uno de estos dos factores y la interacción, ¿sí? E ir mirando cuál es la variabilidad explicada y compararlo con distribuciones F cada vez asociadas con los grados de libertad asociados como lo veíamos acá. Sí, un poco la idea es la misma, uno termina planteando una igualdad de este estilo, mirando los grados de libertad asociados y armando estadísticos F. ¿Sí? Y este método funciona un montón, hay un montón de cosas que se pueden hacer con ANOVA, sí, hay ANOVAs que están como anidados y son como más complejos, y esto está todo dentro del grupo de modelos lineales, que es uno de los temas que nos toca ver en unas clases más adelante también. Sí, así que bueno, creo que eso es todo lo que quería decir sobre este tema, sí vamos a ver un poquitito más, pero en un video más adelante.